Muy bien. Qué gusto para Leandro Gasco saludar, reconocer y entrevistar al escritor, doctor, profesor, presidente del Club Cubano Americano de Lakeland, José Manuel García. Buen mediodía en Estados Unidos, buena tarde en Argentina desde En Contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional. Qué grato tenerte, José Manuel García. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Leandro, por esta oportunidad. Para mí es un honor poder estar en tu programa y conversar un poco. José Manuel García, naciste en Sancti Spiritus, en Cuba. Emigras durante el éxodo del Mariel, nos remontamos a 1980, decir que eres licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Montclair State University, doctorado en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Arizona, actualmente profesor, Literatura Hispánica en Southern College, destacándote como coordinador del programa de lenguas modernas. Vamos a comenzar hablando un poco de tu labor literaria, investigativa, histórica, porque tenemos dos hitos. En 2004 publicas el libro La literatura cubanoamericana y su imagen, y en 2011 escribes y coproduces el muy premiado documental que luego en 2018 University Press of Florida publica, Voces del Mariel. Voces del Mariel, el libro que destacamos, está disponible también para adquirirlo en Amazon, es muy fácil. Voces del Mariel, José Manuel García. A ver, cuéntame sobre el saldo que te ha dejado esta labor trascendente que se une a lo vivencial, a lo testimonial. Cuéntame, porque la obra Voces del Mariel desmitifica, eleva la verdad sobre aquellos que arriesgaron su vida en busca de la libertad. Sí, mira, yo creo que tú ya en tu pregunta lo has explicado bastante bien. Uh-huh. Como bien explicaste, yo soy profesor de estudios latinoamericanos y español en Florida Southern College. Como parte de mi labor, mi tesis doctoral fue sobre la literatura cubanoamericana. Sin embargo, unos años después empecé a solicité un sabático, y a través de cuando hice mi investigación para el sabático, llegué a la conclusión de que para mí personalmente era muy importante explicar un poco, contar un poco la historia del Mariel y tratar de clarificar algunas opiniones erróneas que existían sobre los refugiados, los cubanos que salieron en el Mariel. Entonces, como digo, fue una tarea de que yo me sentí muy identificado por ser testigo, por haber emigrado a Estados Unidos a través del Mariel, y esa fue una oportunidad perfecta. Bueno, entonces decidí, si no hay tanta información sobre el Mariel, había un poco de información, pero no la suficiente cuando uno compara la envergadura, el impacto histórico que tuvo el éxodo del Mariel. Entonces, empecé a hacer la investigación. Esto es una anécdota muy interesante. Como parte, regreso después de mi sabático, había empezado a escribir el libro, un libro testimonial sobre lo que le llaman testimonial literature. Entonces empecé a hacer la investigación y regreso después de mi sabático, y uno de mis estudiantes me pregunta, ¿dónde estabas? ¿Que te perdiste? Bueno, entonces le cuento de que estaba haciendo lo que estaba haciendo, y me dijo, ¿y has vuelto a Cuba desde que saliste? Dije, no, pero ese es uno de mis sueños. Me encantaría regresar a Cuba y poder captar ese viaje y captar las impresiones de los cubanos que quedaron en el Mariel, que quedaron en Cuba después del éxodo del Mariel, que en la historia latinoamericana ha sido el éxodo más grande sobre el mar hacia Estados Unidos. Bueno, para no extenderme demasiado, regreso. Ese estudiante me dice, muy interesado, me dice, mira, yo trabajo en una compañía de filmación y estamos interesados, hablé con los dueños, y ellos están muy interesados en hacer algo contigo sobre este plan que tienes. Bueno, en poco tiempo organizamos un viaje. Obviamente tuvimos que hacerlo con mucho cuidado, porque el viaje no hubiera sido autorizado si lo hacemos de manera cubierta, o sea, si lo hacemos de manera abierta. Entonces tuvimos que hacer el viaje bastante encubierto.
tuvimos que prepararlo todo, tuvimos que tratar de recoger los fondos para hacerlo porque era algo muy privado. Y entonces fuimos a Cuba, hicimos el viaje, hicimos el documental que se puede encontrar, después te digo dónde encontrarlo, Voces del Mariel o Voices from Mariel. Primero lo hicimos en español, lo firmamos en español, después el documental también lo exhibió Nat Geo, National Geographic también exhibió el documental lo ha exhibido un par de veces durante el aniversario del éxodo del Mariel. Y regresamos, el libro que estaba escribiendo en español lo tuve que poner, como dicen en inglés, in the back burner, que significa como en el calentador de atrás. O sea, tuve que dejarlo sentado un tiempo porque me dediqué a esta otra labor. Cuando salió el documental ganó 3 premios, lo que para mí fue una sorpresa muy grande porque nunca había trabajado en nada así. Y después termino el libro en español, que lo publico con ediciones editorial en Miami, ediciones Universal en Miami, y entonces vamos a saltar un poco más a 2018, mando el manuscrito a la Universidad de la Florida, University Press of Florida, que es una de las editoriales más reconocidas en estudios latinoamericanos en Estados Unidos. Y para mi sorpresa, otra vez, aceptan el manuscrito, y sale el manuscrito, 3 años después de eso, fue aproximadamente 2015, en el 2018 publicamos el libro. Para mi sorpresa otra vez, el libro, unos días después de haber publicado, poco antes de salir el libro, recibe una llamada. A veces uno recibe llamadas y entonces uno no le presta mucha atención, pero entonces en una de esas llamadas me llaman y me dicen: tú sabes quiénes somos, te hemos estado llamando porque estamos interesados en escribir sobre tu libro, lo cual no es muy común, que te llamen de la American Historical Association, o sea, la Asociación Histórica de Historia Norteamericana. Y ese libro, ese evento, hice la entrevista, y poco sabía yo de que ellos mandan copias del libro a todas las universidades norteamericanas. Tiene una red de difusión muy grande, y poco tiempo después empiezo a recibir llamadas. Quizás una de las llamadas más importantes, he hecho presentaciones en Europa, en aproximadamente 25 universidades norteamericanas, y la parte más grata fue una invitación a Australia, a la Universidad National University of Australia en Canberra. En inglés le dicen Canberra, pero es Canberra en español. Y también Macquarie University en Sydney, Australia. Entonces eso más o menos es un recorrido panorámico por lo que ha sido el libro y el documental. Si tienes alguna pregunta, sí, a ver, José Manuel García, a ver, antes de pedirte algo sobre lo del club también y sobre un amigo que tenemos en común que quiere un concepto, a ver, para no olvidarnos, quien quiera adentrarse en lo fílmico, en el documental, poder apreciar esa cuestión tan importante testimonial, más allá del libro. El libro, como yo dije, Voces del Mariel, se puede adquirir desde Amazon, que eso en cualquier parte del mundo, digamos, está disponible en los formatos, sea papel, sea digital. En cuanto al documental, dime cuál es la forma de poder visualizarlo. El documental lo hemos... el documental lo hemos mantenido un poco más escondido, por la simple razón de que cuando se empieza ya a difundir demasiado, pierdes el control del documental. Y entonces el documental, si alguna persona está interesada, nosotros después podemos hablar de formas de que el documental le llegue a esas personas, pero el documental, parte de los derechos lo compró Films on Demand, que es una entidad que vende, que tiene el documental para las universidades norteamericanas, porque la idea era, y se está usando en varias universidades norteamericanas, difundir lo que fue el éxodo del Mariel y la emigración cubana, y a la misma vez utilizarlo como en la parte docente, y se ve el documental y se lee el libro. O sea, el libro y el documental se complementan, pero está en Films on Demand, lo cual es la parte, así que no está tan fácil de encontrar, pero sí podemos buscar la forma. Y a mí me encantaría, como hablábamos en una conversación anterior, es poder mostrar el documental en Argentina,
especialmente con todo lo que está pasando ahora en Argentina, lo cual es algo muy que me alegra mucho. No, y además es muy interesante porque, como bien tú lo destacas, José Manuel García, el documental y el libro, para quienes lo vivenciaron, para quienes no lo conocen, hay una cuestión fundamental, primero de verdad histórica y después de trascendencia que penetre en lo educativo. Por eso me parece que desde la estrategia, lo de la cuestión universitaria es fundamental que llegue a los estudiantes y que esto, avance más allá de nosotros por generaciones. Entonces, esa labor, lo que tiene una obra fílmica, literaria, además, es trascender el tiempo, ¿no? Y por supuesto que tiene que ir acompañado de la verdad histórica y ahí realmente vale la pena la acción, como lo que tú estás desarrollando con tanto mérito. Dime de tu gestión como presidente del Club Cubano-Americano de Lakeland, de los objetivos de la institución y sobre todo particularmente una definición o concepto sobre quién te acompaña como vicepresidente, profesor destacado, amigo común, ser humano de virtudes relevantes, Gadiel Fernando Hernández Samper. Sí, el Club Cubano-Americano fue la población cubana en Estados Unidos. Las personas no saben que en este momento ha habido un cambio, un éxodo silente que en comparación al éxodo del Mariel no es nada. El éxodo del Mariel no es nada en comparación al éxodo de lo que está ocurriendo ahora. Un éxodo silente de cubanos llegando a Estados Unidos. Algunos estimados dicen que probablemente cerca de 400,000, si no casi 500,000 de cubanos han salido de Cuba en los últimos 3 años aproximadamente. El otro día vi una calle, quizás el bulevar más importante de mi ciudad, Santi Espíritus, y estaba totalmente vacío porque se han ido prácticamente todos los jóvenes del país. O sea que el país está pasando ahora por una hemorragia increíble en términos de la población joven yéndose. Bueno, a Lakeland, donde vivo yo en el condado de Polk, en el centro de la Florida, han llegado últimamente una cantidad de cubanos que es impresionante. Ayer yo voy a visitar a un amigo y resulta que en esa calle hay 4 familias cubanas cuando hace 3 años no había ninguna. Entonces decidimos, Fernando y yo en particular nos juntamos y decidimos, mira, yo creo que es hora de establecer un club cubano-americano con el propósito de ayudar a la comunidad, ayudar a esta gente que llega, porque mucha de esta gente que llega sin base económica, llega con muchas necesidades. Entonces, ya nosotros los cubanos que llevamos un poco más de tiempo aquí, yo creo que hasta cierto punto tenemos una responsabilidad o una obligación de ayudar a nuestra gente. Entonces, así fue como surgió la idea del Club Cubano. Después nos acercamos a otros cubanos aquí en la ciudad de Lakeland, tanto Fernando y yo, que quizás somos el corazón del club, lo que estamos más involucrados con el club, y empezamos a conversar con otras personas que, para nuestra sorpresa, todo el mundo estaba muy, muy interesado. Y tenemos entonces ahora lo que le llaman un buró de personas, de cubanoamericanos que están interesados en ser parte del club, y ya tenemos una membresía de cerca de 100 personas que son parte del club. Fernando fue profesor de historia en Cuba y es una persona que también tiene, ¿cómo te puedo decir? La disposición, le importa mucho la académica, le importa la literatura, le importa la cultura, y tenemos unas charlas muy interesantes. Una cosa que queremos hacer con el club, además de ser un club sin fines de lucro, aquí esto no es para ganar nada, es solamente para tratar de ayudar a los cubanos que llegan a la emigración cubana, es también tratar de esparcer nuestra cultura cubana, y enseñarle eso a las próximas generaciones, a los niños cubanos que llegan ahora, que con el tiempo hasta cierto punto se van alejando del idioma y se van alejando de la cultura. Para nosotros, yo creo que tenemos esa responsabilidad de tratar de compartir eso con ellos. Entonces estamos pensando también establecer un club del libro también. Tenemos otras ideas. Ahora el evento más importante que tenemos en los próximos días, el Día de Reyes, vamos a tratar de conseguir juguetes de la comunidad. Yo voy a hacerlo en la universidad, él lo va a hacer por su propia cuenta, y tener una especie de cena
del Día de los Reyes para entregarle juguetes no solamente a los niños cubanos, pero a los niños hispanos en general, aquellos niños que tienen necesidad. En esta área también hay un grupo de mexicanos importante que necesita nuestra ayuda, y el club otra vez no es solamente único para ayudar a los cubanos, sino para ayudar también a otros hispanos como los mexicanos, que existe una comunidad importante aquí en Lakeland. Bueno, yo quiero felicitarte, José Manuel García, también a mi amigo Gadiel Fernando Hernández Samper, a su esposa Lucy, porque acá hablamos de familias cubanas trabajando por un fin solidario, superior también, incluso desde lo que es la verdad histórica, la libertad y en definitiva el bien, ¿no? Porque la solidaridad en esencia es eso, es hacer el bien y estar cerca de otros hermanos, así que me parece muy bueno, y además le agradezco a Gadiel Fernando porque nos conocimos ahí también, que tú me obsequiaste, me dedicaste tu libro y también el documental, que te agradezco mucho y que aprovecho para felicitarte por la gran labor. Decir, José Manuel García, que te destacas como conferencista internacional, en presentaciones de libros del cine documental, bueno, Estados Unidos, Europa, Australia, como bien citabas. También hablábamos sobre el programa de estudios en el extranjero, en España, tú que dirigiste, bueno, la especialización en estudios latinoamericanos. Me comentaste también incluso la cuestión vincular, ¿no? No solamente con, digamos, este programa de estudios en el extranjero en España, sino también te has acercado en alguna oportunidad a Argentina, e incluso hay una proyección que habíamos hablado con digamos, cuestión vincular con casas o centros de estudios de idiomas aquí en Argentina, en Buenos Aires, tanto que has hecho, ¿no? Porque has implementado también el primer programa de idiomas críticos, chino, árabe, portugués y japonés, fundamental para estos días. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, como comentamos en la conversación que tuvimos, hemos tenido un programa en España que llevamos 20 años con ese programa en España. De promedio llevamos a España 60 a 70 estudiantes a estudiar lo que es el español. En varias ocasiones he intentado organizar programas en Latinoamérica. Antes de la pandemia estuvimos a punto de abrir un programa en Ecuador, pero no tuvimos fruto con ese programa por lo de la pandemia, que como que las cosas quedaron atrás. En Argentina hice un viaje a Argentina, en el 2017 hice un viaje a Argentina, pero fue un viaje de solamente una semana. Me encantó Argentina, además que no sé si recuerdas que te comenté que tengo primos en Lomas de Zamora. Entonces te deben estar escuchando. Pues puede ser. Sí, tengo primos a través de la parte española, la parte gallega. Tengo familia en Lomas de Zamora que me recibieron con los brazos abiertos. Fue una experiencia muy bonita. Y me gustaría volver a Argentina, y yo creo que Buenos Aires sería un lugar idóneo para establecer un programa de estudios latinoamericanos en Buenos Aires, especialmente con todo lo que está pasando ahora, que yo creo que te he comentado que después del triunfo de Milei, llevo ya varios años siguiendo a Milei y me identifico mucho con él. La academia latinoamericana siempre ha estado muy a la izquierda, pero yo creo que hay espacio para todos. Y entonces yo creo que yo pertenezco a ese espacio que es más cerca, no totalmente con Milei, pero muy parecido a muchas de las ideas de Milei, quizás por mi experiencia personal. Sí, José Manuel, lo que pasa es que, a ver, si uno empieza a nombrar instituciones, yo de repente se me ocurre Flaxo y otras, pero te quiero decir que ya tienen su lugar definido en Cuba, y que propagan ideas comunistas y socialistas de adoctrinamiento en la educación, y han penetrado universidades y centros de estudios. Esto hay que decirlo también. Entonces, bueno, lo que llega con Milei y con Victoria Villarruel es un aire fresco que hay que seguirlo, un pueblo que tiene que despertar, una clase media también en América Latina que ha sido siempre trabajadora, más la fuerza de los inmigrantes, que desea una proyección y una mejoría, ¿no? Y que se acabe todo este adoctrinamiento, todo esto que han puesto con subsidios, que es muy demócrata de subsidiar, demócrata digo, del partido de Estados Unidos.
Unidos, muy demócrata de subsidiar al que no trabaja en base al que trabaja, no destruir la cultura del trabajo como han hecho aquí, y además el tema de la corrupción, que con el kirchnerismo y con otros gobiernos ineficientes destruye la riqueza y el motor de un país productivo. Entonces, tenemos cifrada esperanza en Milei y Villarruel, esperamos que puedan hacer todo lo que han prometido en plataforma y sobre todo que empiecen por limpiar la justicia y que devuelvan todo lo robado, estos sinvergüenzas, muchos prebendarios, tanto empresarios como políticos sobre todo. Bueno, te hice como una definición. Una reflexión un poco amplia, pero muy viste bien que hecha. Nosotros muy empezamos, bien hecha. me acuerdo, José Manuel, cuando estábamos hablando el otro día fuera de micrófono, que es igual. Yo le digo a mi operador técnico, el ingeniero de sonido, a Sebastián Subirana, que a mí me encanta esto, ¿viste? No hay nada más lindo en el mundo de cuando uno se expresa en un llamado telefónico, lo que sea, y cuando aquí se abre el micrófono uno no es distinto, es igual. Muestra todo la esencia y la cuestión libertaria, y lo mismo tú. Y eso es fascinante, porque eso me parece que va a cambiar el mundo, lo vamos a cambiar de en serio cuando nos comprometamos con verdad, libertad y bien, comunismo, socialismo, lejos, lejos, distantes, chau, chau. Mira, Leandro, yo me he sentido totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo me he sentido, le he dicho a algunas personas que yo creo que sé más de lo que está pasando en Argentina, y como yo hay miles de cubanos aquí que están siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Argentina. Me siento muy identificado porque yo creo que Milei puede tener un impacto continental en toda Latinoamérica. Nuestro país, yo vengo del país donde esas ideas han llegado a su fin, y es increíble porque es triste que un país como Argentina, que en su momento fue el país más poderoso, más rico del mundo, un país de migrantes, igual que Cuba, en los años 20 y los 30, el azúcar cubana era el oro blanco. Llegaron a Cuba más de 1,5 millones de españoles, incluyendo mis abuelos paternos, y es un país que mira dónde está ahora, está entre los países más pobres del mundo, y yo creo que hasta cierto punto hemos tenido experiencias bastante parecidas, y yo creo que el hecho de que Milei haya ganado en Argentina, que Dios lo proteja y que lleve adelante su programa por el bien del pueblo argentino, y que hasta cierto punto impacte mi país en especial. Si alguna vez se puede clonar a una persona y Milei lleva a cabo todas sus ideas, me encantaría clonarlo y llevármelo a mi isla. Sí, porque hay mucho que hacer en Cuba y en Venezuela también y en Nicaragua, y podemos seguir, ¿no? Ojalá que esta ola libertaria acompañada de verdad y bien, con plataformas de gobierno que condenan y se alejan del robo, de la corrupción y del comunismo, avancen por América y más allá, ¿eh? A ver, contame, José Manuel, porque recién nos dijiste, ¿no? Lo del proyecto, el tema de lo de Reyes, de acercarse a los niños, pero, a ver, ¿a qué estás abocado en estos días, también desde lo académico y demás? Bueno, ahora en este momento estoy preparándome, quiero tener otro sabático y probablemente organizar otro libro, o sea, escribir otro libro testimonial sobre la emigración cubana más reciente. La emigración que, como mencioné antes, ha dejado chica a lo que fue el éxodo del Mariel, el éxodo que está ocurriendo ahora. Entonces estoy en este momento preparando una especie de propuesta para entregarla a la Universidad de la Florida. Si la Universidad de la Florida me acepta esa propuesta, yo creo que sería importantísimo para mí, importantísimo para los cubanos en general, porque en este momento tengo el material, tengo las personas, tengo acceso a las personas que puedan hablar de lo que fue esa experiencia y lo que es esta última etapa de lo que ha ocurrido en Cuba después de la sublevación de hace un par de años atrás. Muchos de ellos jóvenes que han regresado, que han estado en las cárceles en Cuba y que han podido hasta cierto punto salir de diferentes formas y entonces han llegado a Estados Unidos. Yo creo que esa es una historia que ahora, como académico y de una manera quizás personal, yo creo que tengo la responsabilidad de llevar eso a cabo. Sí, uno puede enfocarse en lo que es la crítica literaria, pero yo hasta cierto punto creo que tengo una misión por la historia que tengo, historia personal y haberme ido de Cuba, que yo creo que ese es el lugar para mí ahora, de tratar de rescatar esas experiencias a través de la literatura testimonial.
Ahora, a ver, destacamos que el libro Voces del Mariel se puede adquirir en Amazon. Ahora me vas a contar cómo pueden seguirte en las redes, José Manuel García, Pepe. Pero, a ver, cuando tú haces la reflexión sobre lo de Cuba, a mí siempre me queda como ese saborcito de decir o de indagar, a ver, porque uno imagina, han pasado 65 años de esta tormenta oscura que no termina de acabarse, sufrimiento, falta de libertad, miseria, hambre y más. ¿Qué podrá pasar? Yo sé que es difícil, pero a lo mejor, no sé, imaginamos algún tipo de liderazgo, por ejemplo, tú me decías de clonar a Milei, algún tipo de liderazgo libertario, por ejemplo, en Cuba, que unido a oposición interna, a pueblo que se manifieste y a algún tipo de ayuda externa, porque también hay que tener en cuenta que, digamos, el Partido Comunista está enquistado hace 65 años y tienen un poderío que seguramente para desplomarlo, para que se acabe, para que la libertad vuelva, para que el pueblo renazca en instituciones, en democracia real, hay que como hacer toda una ingeniería, una estructura. Me parece que se me ocurre, no sé, una unión de esa fuerza interna más a lo mejor algún tipo de apoyo externo. ¿Cómo lo ves tú? Leandro, voy a sonar muy, pero muy pesimista. Las posibilidades de que Cuba cambiara en lo más inmediato ocurrieron hace 2 años cuando yo creo que fue en julio, el mes de julio, el pueblo salió para la calle. Irónicamente, la primera vez que hay una rebelión masiva del pueblo cubano después de 62, 63 años. Bueno, en fin de cuentas, la mayoría del pueblo, cómo el gobierno cubano pudo controlar la situación política, simplemente salieron a las calles, cogieron a todas aquellas personas que ellos sabían que habían participado, aunque eran miles, fueron miles los que participaron, y especialmente a los líderes los metieron en las cárceles. Hay en este momento en Cuba niños de 16, 17 y 18 años presos, que le han dado sentencias de hasta 20 y 30 años. Entonces el resto, cuando ellos, después que se apaciguaron las manifestaciones, ellos lograron meter a esa gente en las calles, en las cárceles, abrieron otra vez lo que ha sido la válvula. En Cuba, el gobierno cubano, la casta cubana, no seguiría en el poder si no fuera por la válvula de escape que siempre ha existido. Cada vez que la presión política y económica se acrecenta en Cuba, el gobierno busca la forma de salir de todas aquellas personas que deciden, aquellas personas que no están contentas con el sistema, y abren la válvula, y es lo que está pasando ahora en este momento. Así que yo creo que el cambio en Cuba va a tener que venir desde arriba. No sé, en este momento yo ni siquiera puedo tener la visión de qué es lo que puede pasar, porque realmente es una situación. Mi mejor amigo acaba de llegar de Cuba hace aproximadamente un mes, y habló con su novia en Cuba hace unos días, y le dice que la situación está 10 veces peor, en términos, la situación económica está 10 veces peor de lo que estaba cuando él se fue hace un mes. Bueno, la situación cada vez es peor y peor. Sí, José Manuel García, no sé si estallará en algún momento. También es cierto que a nivel internacional nada funciona, que Naciones Unidas está penetrada por el comunismo. Sí, porque eso también es una realidad, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero ¿qué pasa con los resortes? No sé qué resorte, porque no hay resortes, o se vende el mundo, o parece que a nadie le sigue importando esa situación, y por supuesto que también hay una falla interna, que bueno, hay que ver cómo se hace, no solamente para que caiga ese sistema, sino para que vayan presos, de vuelta casi que te lo interrelaciono con la corrupción de Argentina, ¿no? Para que vayan presos todos aquellos tiranos y toda esa cúpula del Partido Comunista que es un desgobierno en donde ha habido ejecuciones, muerte, falta de libertad y muchas cosas más. Entonces todo eso también algún día alcanzará la justicia, ¿no? Esperemos que eso suceda. Ha sido muy claro con eso. Nos quedan pocos minutos. Yo quiero agradecer
agradecerte y sobre todo felicitarte, talentoso José Manuel García, por tu recorrido académico, cultural, literario. Un honor para Leandro Gasco este conversatorio. Hoy te he convocado para reconocerte luego de ese encuentro que hemos tenido personal. Muchas gracias. Con Fernando allí en Lakeland, que la verdad que ha sido un placer, un gusto grande. Y a ver, me gustaría tu saludo. Espero que se repita, que se repita. Se va a repetir. Y te espero por Buenos Aires también, A ver. Me encantaría. Bueno, José Manuel García, un saludo o mensaje especial que quieras expresar para quienes te están escuchando ahora mismo por la radio, por toda la Argentina, que escuchan En Contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo, y también en la transmisión internacional. Bueno, quiero decirle a los oyentes y a todo el pueblo argentino que nosotros los cubanos libres estamos con ellos, que los apoyamos, que estamos viviendo su experiencia como si fuéramos argentinos y que estamos muy solidarios, somos muy solidarios con su experiencia, porque han tenido mucha suerte, se han podido salvar de lo que es el socialismo, y la democracia argentina obviamente funciona a pesar de todo lo que pasa, porque si no funcionara, Milei no estuviera. Yo tenía el temor de que Milei no iba a ganar, que le iban a hacer fraude y no iba a poder ganar las elecciones, y al final pudo ganar de manera contundente. Así que los felicito mucho al pueblo argentino desde todo corazón, desde aquí de la Florida, y les deseo lo mejor en los próximos años, los próximos, que Argentina cambie y sea el país próspero que siempre debió ser. Sí, decir algo, José Manuel García. Esta vez no hubo fraude. No sabemos si las anteriores, creemos que sí, pudo haber habido, incluso en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que esta vez se fiscalizó voto a voto y también se controló la transmisión del voto. Algo muy importante para tener en cuenta en Venezuela y a futuro para Cuba. Un ejemplo, cuando puede unirse oposición y pueblo para controlar que no roben todos los mismos descarados y sinvergüenzas de siempre. ¿Cómo pueden seguirte, José Manuel García? Tengo una página de Facebook que es Voices from Mariel. Te puedo mandar el link más adelante. Sí, bueno, Voces del Mariel, ¿qué es? Voces del Mariel en inglés. Voices from Mariel, sí, exactamente, en inglés. Uh-huh. Y el libro, una cosa importante, existen dos versiones del libro. Existe la versión en inglés, que fue publicada por la University Press of Florida, y esa quizás ha sido la más difundida. El libro también está en español, pero esa ha sido la que más impacto ha tenido. Yo creo que es importante que las personas que pueden leer inglés accedan a ese libro. Muy bien, gracias amigo, un abrazo enorme, la seguimos, Un abrazo para ti, para el pueblo argentino, y suerte con todo. Muy bien. Amigos, bueno, gracias. Gracias a ti, lo mejor, felicitaciones. Chao. Chao. Gracias, chao. Muy bien, muy bien. Bueno, 15 horas, 28 segundos. Gracias, amigos. Quédense.